Para hablar del reinado de Dios, que es el tema central del mensaje evangélico, Jesús usa siempre imágenes que están tomadas de la vida real, de lo cotidiano, de la gente que trabaja en el campo, por ejemplo, como escuchamos en el Evangelio de este domingo según San Marcos, cuando Jesús compara el reino de Dios a una semilla que se echa en la tierra o a un granito de mostaza. Son imágenes que tienen que ver con la vida, con el crecimiento, con el dinamismo de ese desarrollo que llega a dar un fruto maduro. Jesús nunca ha tomado imágenes del mundo de la religión o de lo sagrado para hablar del reinado de Dios, porque ese reinado tiene una dimensión universal, se puede proponer a todas las gentes, y por eso las imágenes que él usa son fácilmente comprensibles, son imágenes que se pueden proponer a todos los pueblos. Y así lo explica según el Evangelio de este domingo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre ha echado la semilla en la tierra, él duerme y está despierto por la noche y por el día, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Por sí misma la tierra va produciendo el fruto, primero hierba, luego espiga, luego grano repleto en la espiga. Jesús dice que el reino de Dios es como echar una semilla en la tierra. La semilla, ya sabemos en este Evangelio, que tiene que ver con su palabra, con la palabra del Evangelio. Pues bien, si esa propuesta, esa palabra encuentra una tierra, una realidad humana acogedora, buena, el proceso de crecimiento está garantizado. Nadie puede impedir que de esa semilla que ha sido echada en la tierra pueda nacer una planta nueva con ese crecimiento, ese proceso, como dice el Evangelio. Primero viene la hierba, luego la espiga y luego el grano repleto en la espiga. Este crecimiento está garantizado. Lo más importante de esta imagen es que, como dice el evangelista, quien ha sembrado, si duerme o si está despierto, pues él no sabe cómo este proceso se realiza. Es decir, quien colabora en la difusión del mensaje del reino no tiene que preocuparse del crecimiento de los demás y no tiene que intervenir de una manera como control, de una manera que se entromete en la vida del otro, sino que tiene que dejar en libertad, en autonomía, que esa realidad crezca según las condiciones de cada uno. Jesús está hablando de esta manera de la dimensión personal del reino de Dios. Para que esa sociedad nueva se construya, es necesario que existan personas que acojan la propuesta de Jesús. Esta es la dimensión personal o individual del reino. Cada uno tiene que tener este encuentro con la palabra y tiene que experimentar este proceso de transformación. La palabra en la vida del individuo va haciendo sí que su persona crezca, se desarrolle, hasta que da una espiga llena de fruto. Y de esta manera se podrá luego construir una sociedad nueva. Primero tienen que ser las personas las que tienen que ir cambiando, acogiendo la propuesta del reino. Y dice el evangelista, cuando el grano está repleto de la espiga, cuando el fruto se entrega, es curiosa esta expresión, el fruto se entrega, es la misma expresión que encontraremos para hablar de la entrega de Jesús para afrontar su muerte, o la entrega que ya ha sentido y ha vivido el Bautista cuando ha sido llevado a la cárcel. Es decir, cuando el fruto crece, esta es la dimensión personal del reino, cuando el fruto crece es en función de dar vida, es también para abrirse a la vida de los demás, comunicando ese fruto que uno ha sabido ir desarrollando. El fruto se entrega, es decir, la persona está dispuesta a dar lo mejor de sí misma para el bien de los demás. De esta manera, la sociedad del reino puede alcanzar también su madurez. Y acaba esta primera imagen, envía enseguida la hoz, porque la cosecha está ahí. La imagen de la cosecha o de la siega es una imagen muy positiva en el Antiguo Testamento, tiene que ver siempre con la alegría de los segadores o de los campesinos que finalmente pueden ver su fruto recogido. No es una imagen de juicio como alguien puede pensar. Esta expresión de la hoz que se echa porque la cosecha está ahí es constatar que el fruto ha sido recogido, que se ha alcanzado esa madurez de la persona, que el ser humano cuando acoge el mensaje de Jesús no tiene la vida para sí mismo, sino que es capaz de comunicarla a los demás. Es la alegría del saber dar
la propia vida por el bien de los otros, como ha hecho Jesús. Y de esta manera esa sociedad del reino está garantizada, con personas que saben pues ocuparse del bien de los demás, dar vida por el bien de los demás. Y la segunda parábola dice así: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, aun siendo la semilla más pequeña de todas las que hay en la tierra, sin embargo cuando se siembra, va subiendo, se hace más alta que las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. La segunda imagen tiene que ver con una dimensión social o colectiva del reino de Dios. No solamente los individuos tienen que ser transformados a contacto con la palabra de Jesús, sino que ahora hay que construir esa sociedad nueva, con personas nuevas, para que la sociedad pueda expresar el diseño creador del Padre. Y la segunda imagen rompe seguramente las expectativas de los interlocutores de Jesús, porque él empieza con una pregunta un poco retórica, muy solemne: ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? La gente se esperaba algo muy importante, porque ya en el pasado los profetas habían usado imágenes grandiosas para hablar de este reino de Dios. El profeta Ezequiel, por ejemplo, decía que el reino de Dios sería como un ramo tomado de un cedro del Líbano y plantado en lo alto de un monte. Y esa sería pues la imagen de este pueblo grandioso que iba a crecer como el pueblo más importante de la tierra. Jesús rompe estas expectativas, no obstante la introducción tan retórica y tan elocuente que ha mostrado, y habla de un grano de mostaza, que es el más pequeñito de todos los granos que se encuentran entre los campesinos o en el campo de esa tierra. Un grano que es prácticamente invisible, microscópico, pero que cuando cae en la tierra empieza a crecer, crece en el jardín o en el huerto junto con las hortalizas. Es decir, Jesús habla de un reino que no se va a reconocer por su grandiosidad, no va a tener una imagen solemne que pueda incutir o que pueda provocar temor o sujeción en los demás, sino algo modesto, algo que crece en el huerto con las hortalizas, algo que no llama la atención de por sí, pero que garantiza esa acogida, esa protección, como Jesús habla de la sombra que los pájaros pueden encontrar entre sus ramas. La planta de mostaza es una planta que no crece más de 1 metro, 1,5 metros. Sus ramos crecen en sentido horizontal. Esto es lo bueno del reino, esa horizontalidad que garantiza relaciones de igualdad con todas las criaturas. No es como un gran cedro, como había pensado Ezequiel, que mantiene situaciones de jerarquía, los que están en la cúspide y los que están abajo, sino que es algo en los que todos pueden sentirse acogidos y todos pueden sentir esa protección que el reino, construido y compuesto por personas que han sabido dejarse transformar por la palabra de Jesús, ese reino, la protección, la va a dar a todos. Jesús entonces quiere instruir a la gente, y dice el evangelista: con otras muchas parábolas del mismo estilo les exponía el mensaje según lo que podían oír. Jesús conoce la situación de la gente, han sido tan adoctrinadas por los cabecillas religiosos que él tiene que hablar con parábolas para que las personas poco a poco se dejen atraer por su mensaje. Y lo mismo con los discípulos, dice el evangelista Marcos, y no se los ponía más que en parábolas. A sus propios discípulos se lo explicaba todo aparte. Esto quiere decir que también para los discípulos no era fácil aceptar este mensaje, hablar de un reinado de Dios que no tiene aspectos grandiosos sino modestos, hablar del reino como una semilla que se echa en la tierra y va creciendo sola. Esto quizás no interesaba mucho a los discípulos, que preferían hablar del reino como control, como conquista, como grandeza por encima de los otros pueblos. Jesús poco a poco con las parábolas irá cambiando también esa mente de los que lo escuchan para que su propuesta sea bien acogida. Acoger entonces el mensaje de Jesús como una tierra que es disponible significa tener garantizado el crecimiento, llegar a esa madurez y poder construir con los demás una sociedad más justa y más humana.